3 de cada 4 mexicanos estarían a favor de la propuesta del presidente Calderón de la reforma energética, según una encuesta publicada en Excelsior por Ulises Beltrán y Asociados. La pobreza, el principal desafío del siglo XXI. Encuesta de Parametría y Colegio de México, los ciudadanos están a favor de la eutanasia o muerte asistida. Tal vez no es un dato tan novedoso, pero visto por religiosidad y por género y por edad, resulta más que interesante. ¿Qué le duele a los mexicanos? El día de hoy le presentaremos una estadística de cuáles son los dolores que más aquejan a la sociedad mexicana. ¿Cuáles son los argumentos más poderosos por los cuales deberíamos de unirnos a una organización como Greenpeace? Hoy con el director de campañas de esta organización. Esta es Opinión Pública. Comenzamos. Finalmente, después de meses de anuncios y titubeos, el gobierno federal mexicano presentó su propuesta de reformas legales en materia petrolera. Los perredistas inmediatamente llamaron esta iniciativa la privatización de petróleos mexicanos y los legisladores de ese partido procedieron a tomar las tribunas. Pero ¿qué dice la opinión pública en este tema? Una encuesta del periódico Excelsior muestra que la propuesta energética del presidente Calderón tiene apoyo del 74% de los consultados. Los resultados también indican que la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador va a la baja. Y este es nuestro tema de hoy. Gracias de nuevo. Efectivamente, como sugieren los datos publicados en Excelsior por Ulises Beltrán y Asociados, al parecer la mayor parte de los mexicanos estarían apoyando la iniciativa del presidente y el nivel de ciudadanos que se enteró de la iniciativa energética está en alrededor de 3 de cada 4 entrevistados, esto en encuesta telefónica. Sin embargo, la magnitud de estos datos son de tal tamaño, llegando a 80-90% de aprobación, que nos da la impresión que en vivienda esto también se repetiría. ¿Cómo ves los números, Dan? No son creíbles porque la discusión no ha comenzado. Esta medición de la opinión es antes de leer o conocer en detalle las propuestas. Entonces es difícil medir una reforma de tanta importancia sin conocer los detalles, sin escuchar o participar en los debates. Entonces, yo no veo esto creíble. Ya, las preguntas parece que ellos pusieron reactivos como si entendieron la propuesta como privatizar y la mayor parte de los entrevistados dice que no, si está de acuerdo con que haya bonos ciudadanos o la forma, digamos, en que se va a hacer la administración de Pemex más transparente. Y a mí me parecería que independientemente de lo que haya dicho el presidente, entendida así esta propuesta, tendría la aprobación ciudadana, creo. Yo dudo que hay una masa crítica en el país que entiende al fondo el significado de los bonos ciudadanos, una nueva idea. No es nueva para los bancos y el sector privado, pero sí es nueva en la discusión de la reforma pública. energética o de Pemex. Sí. ¿El que esto no se entienda como privatización no te suena plausible? No, también la cuestión de privatización ha tenido una historia muy interesante en este debate. Un grupo de intelectuales y expertos desde el centro hacia la izquierda está diciendo ahorita que la propuesta está llena de aspectos de privatización, aunque el presidente y el PAN dice que no hay. Claro. Entonces, este es obviamente un área de conflicto, de controversia y amerita un debate al fondo. Claro, ahora me da la impresión que el heurístico, digamos, la herramienta que el ciudadano estaría tomando para juzgar estas iniciativas, al contraponer lo que dice el presidente contra lo que dice López Obrador, ciertamente sería más creíble el presidente simplemente por nivel de autoridad y por imagen pública hoy día, y por lo tanto tendría más credibilidad que el ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. En el contexto de esta sociedad, si este es el mecanismo, sí, el presidente salga bailando. Así es. Pero si estamos enfrente de una decisión tan importante, como dice el presidente, que va a transformar México, más que Salinas dijo en 92 y 93 que la NAFTA iba a transformar México,
amerita una discusión. Y mediciones antes de una discusión pública no crees que tenga son sentido. bajo una sombra. Lo único que sí podremos coincidir es que, como dijo el Carlos Navarrete, es muy probable que el público esté reprobando la toma de las tribunas en el Congreso, ¿no? Ese sí es más Estamos mezclando el proceso con el contenido, la forma con el fondo. Y pasa muchas veces, pero con el tiempo podemos separar esos dos. Vayamos a nuestro siguiente dato de coyuntura, Dan. Esto fue la actitud de los mexicanos alrededor de la reforma energética. Dato cuestionable, pero al parecer, por lo menos los niveles de conocimiento de este anuncio del presidente fueron altos. Vayamos a nuestro siguiente dato. Un estudio elaborado por Parametría y el Colegio de México revela que más de la mitad de los mexicanos está a favor de la eutanasia. La eutanasia, conocida también como muerte digna, propone que los pacientes con enfermedades terminales puedan decidir si quieren acabar con su vida para evitar el sufrimiento. 6 de cada 10 mexicanos encuestados dijo estar a favor. Si tomamos en cuenta únicamente los resultados generados en el Distrito Federal, la cifra refleja que únicamente el 27% de los encuestados está en contra de la eutanasia. Hoy, lo que dice esta encuesta en lo actual. Ciertamente no es un dato novedoso. Sabemos que la muerte asistida o la eutanasia es algo que la mayor parte de los mexicanos estaría apoyando, y si lo vemos por segmentos, más entre los no religiosos, más entre los jóvenes. ¿Cómo ves estos datos que acabamos de generar en Parametría, Dan, junto con el Colegio de México? Son datos fascinantes porque revela la ambigüedad de que todo el mundo tiene con la muerte. La muerte es una gran abstracción muy presente en la sociedad y la cultura, y hay más ambigüedad en el estudio de ustedes con los viejos, hasta que llega con la gente de más de 56 años, ya está dividida. Que los jóvenes tienen mucha claridad sobre la muerte es una especie de confusión que quizás siempre ha tenido los jóvenes. No hay una cosa más difícil en la vida que la muerte. Y este estudio... Y como se ve distante, probablemente para ellos, para un joven, bueno, los niveles de aprobación pueden ser mayores, ¿no? Y quizás en algún momento lo fascinante sería de separar no solamente los religiosos y los no religiosos, pero los que tienen experiencia con parientes o familiares o amigos enfermos, o los que han tenido una enfermedad. Claro. Porque la experiencia llegando a la muerte es quizás la clave en la última instancia para entender eso. Claro, pero ahora, en términos de región, si bien el 59% a nivel nacional la aprueba, este número se va a 69 en la Ciudad de México y en el resto del país se queda en 53. Sería esperable, ¿no?, que en la Ciudad de México, donde ha habido ya varias iniciativas un poco más progresistas, por llamarlas de alguna manera, tienen mayor aprobación. Pero también en México vivimos una cosa fascinante. Yo no sé de otros países en América Latina, pero es una sociedad con una cultura secular, pero lleno de católicos. Y estas ambigüedades están reflejadas, en mi opinión, en la textura del estudio de ustedes y el CIDE. Así es, y el Colegio de México. Y el Colegio de México. Es la encuesta social general, conocida en Estados Unidos como GSS, General Social Survey, y en México estamos intentando replicar algunas de estas preguntas que se hacen también para otros países. Esos son puntos de referencia clave para y nosotros. Esperamos hacer otras entregas y comentarlas junto contigo, Dan, Excelente, en este gracias. espacio. Esto fue el dato de coyuntura en Opinión Pública con Dan Lun. Regresamos. ¿Hace cuánto que no le duele la cabeza, la garganta, el cuello? Estos dolores son muy comunes y muy frecuentes en los mexicanos, y el día de hoy vamos a hablar de qué le duele a México. Ya se encuentra con nosotros la internista María Guadalupe Bravo, quien nos lo va a decir en esta reciente encuesta de Merck Sharp & Dohme. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, al contrario, por estar aquí. El dolor más común, el de cabeza. El dolor más común, el de cabeza, está en primer lugar. Más de la mitad de la población interrogada tiene dolor de cabeza. Y si dividimos por ciudades, porque esta encuesta se hizo en Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara, resulta que en el Distrito Federal el dolor de cabeza es casi 2-3 veces más frecuente
que en las otras ciudades. Sí, es impresionante. Sí, es impresionante. Según los datos de la encuesta aquí dicen, el dolor de cabeza en el Distrito Federal, el 30% de las personas padecen dolor de cabeza, mientras en Monterrey únicamente el 7% y en Guadalajara el 3%. Así es. ¿Esto puede ser el estrés, los factores externos? ¿Qué es? Lo más probable es que sea el estrés de esta ciudad con muchos problemas. De hecho, espontáneamente, la tercera parte de los sujetos que refieren dolor de cabeza señalan espontáneamente que lo atribuyen al estrés. Ahora, es muy importante no dejar un dolor de cabeza en decir, ¿sabes qué? Tengo estrés, me voy a tomar unas cuantas pastillitas para estar bien. Generalmente no te puedes automedicar porque un dolor prolongado de cabeza puede tener repercusiones serias Muy o te puede serias. estar alertando de algo, ¿no? Claro. De hecho, ese es el mensaje principal de esta encuesta. Quiero decirle primero que la encuesta fue hecha en población normal, no en personas que acuden a un médico, que están en una clínica ni nada. Población normal de varias edades, de ambos sexos, y resulta que la mayoría de los pacientes toman lo que les recomiendan en la farmacia, lo que les recomienda el amigo, etcétera, o lo que se le ocurre, y no van al médico. Solamente una tercera parte de esos pacientes van al médico. Ahora, ¿el dolor es más frecuente en las mujeres que en los hombres? ¿Por qué? Es discretamente más frecuente en las mujeres, pero también ocurre en los hombres y no hay una gran diferencia, ¿eh? Hay mucho más dolor de cabeza en mujeres, probablemente porque también existe mucho factor de estrés, de tensión, y este tipo de molestias son más comunes en ellos. Pero si nos vamos a otro tipo de dolor, como dolor de lumbar, dolor de espalda baja, resulta que es igual prácticamente, y además no tiene que ver con la edad. Es lo mismo a los 20, a los 25 años que a los 50 y o el más. dolor de cuello, por ejemplo, también me sorprendió, afecta al 67% de las personas encuestadas. Así es. Este dolor del cuello es de sorprenderse y déjeme decirle que muchos de estos pacientes que dicen me duele el cuello, en realidad lo que tienen es una cefalea tensional, en donde hay dolor de cabeza de la parte baja, de la parte de atrás de la cabeza, y además, como tienen mucho estrés, hay mucha contractura muscular. Esa es una de las causas más frecuentes de ese tipo de dolor. ¿Y cuáles son las consecuencias si esto no se atiende? La principal consecuencia, si no se atiende, es que se puede dejar pasar de largo las primeras manifestaciones de otro tipo de enfermedades. Entonces, esa es la principal consecuencia, que muchas veces los pacientes llegan con enfermedades ya establecidas, ¿Cómo cuáles? pero que tienen mucho tiempo de evolución. Algunas enfermedades que afectan, por ejemplo, a las vértebras, problemas inflamatorios de los ligamentos de la columna, y también problemas, en el caso de la cefalea, podemos dejar pasar problemas vasculares, tumorales, etcétera, por mucho tiempo sin que se haga nada. Y cuando se acude al médico, pues ya es muy tarde. Si tienes, por ejemplo, un dolor de cabeza, debes de acudir con tu internista. ¿Qué tipo de estudios te deben de hacer para descartar este tipo de enfermedades? Bueno, lo primero es acudir con su médico, incluso puede ser el médico general, al que le tengan confianza. Lo más importante para poder establecer el diagnóstico en un paciente de lo que sea es hacer una historia del dolor, con qué se presenta, desde cuándo, cuál es la evolución, con qué aumenta, con qué disminuye, etcétera. Y en base a eso ya el médico puede orientarse hacia un tipo de problema y en base a eso mandar los estudios necesarios. Hay que atender estos dolores que tenemos aquí, ¿verdad? Hay que atender. Doctora María Guadalupe Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted atiéndase si tiene algún dolor. Recuerde, en este momento, en un momento inicial, puede ser mucho más benéfico. Seguimos aquí en Opinión Pública. Esta tarde en El Ciudadano, en Opinión Pública, estamos nuevamente con el diputado Tomás Pliego, vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea del Distrito Federal.
La semana pasada tocamos el tema de modificaciones que hicieron al Código Penal sobre la explotación laboral y sexual infantil. En esta ocasión quisiéramos comparar algunos números que hemos medido en parametría sobre temas de pornografía y que el diputado nos diera una explicación más amplia del contexto internacional. ¿Qué tan, en estas modificaciones que veíamos que penalizan ahora el consumo de este tipo de pornografía de menores de 18 años, de almacenamiento, sí, exacto, todo lo que tiene que ver con las redes de operación de la pornografía, que va desde el que la produce hasta el que la almacena, hasta el que la vende? Ahora, ¿cómo estaríamos respecto al contexto internacional? ¿Qué tan avanzados, qué tan de vanguardia es esto, qué tan retrasados? Bueno, en el contexto nacional traemos luces y traemos sombras. Hay estados de la República en donde ha habido avances, hay otros en donde absolutamente no ha habido ningún avance, al contrario ha habido retrocesos, en donde los propios titulares del Ejecutivo encabezan asuntos verdaderamente vergonzosos, como es el caso de Puebla. Y en los congresos, pues, necesitamos ponernos todos al día en esta materia. Yo quiero decir que a pesar de que en la Asamblea aprobamos modificaciones del Código Penal de vanguardia, tenemos todavía un retraso importante en lo que se refiere, por ejemplo, en la atención a víctimas. No existe un sistema eficiente, un sistema profesional, un sistema realmente importante, sólido en materia de atención a víctimas. Entonces, muchas veces la víctima se retrae, muchas veces la víctima se retracta, porque el Estado, el gobierno en este caso, no le ofrece una senda segura que le dé seguridad, que le dé fuerza para ir hasta el fondo con su denuncia. Por eso nosotros estamos trabajando ahora en una iniciativa que vamos a presentar, que es un decreto de ley por el que se crea la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. También sería de vanguardia. El Congreso de la Unión lo aprobó hace muy poco tiempo, no lo ha publicado por alguna razón el Ejecutivo Federal en la Gaceta Oficial del distrito, del gobierno de la Federación, pero eso sucede en otros estados también, de manera tal que bien valdría la pena poder avanzar en conjunto, porque si a nivel nacional tenemos atrasos, luces y sombras, a nivel internacional sucede lo mismo. Hay países en donde esto se sanciona de una manera verdaderamente fulminante, como por ejemplo la República de Cuba, como por ejemplo los Estados Unidos de América, muchos países de Europa. Y tenemos otros países, sobre todo en Asia, que son paraísos de la perversión, de la prostitución infantil, de la explotación infantil. Los verdaderos delincuentes en materia de explotación sexual infantil, en materia de explotación laboral infantil, no son los que venden los videos pornográficos en el eje central o en alguna colonia de la Ciudad de México. Los verdaderos zampones en este sentido son de cuello blanco, andan con guaruras, andan en coches, viajan en avión, tienen relaciones políticas, es el caso de Kamel Nasif, por ejemplo, en el estado de Puebla, y son los que tienen que estar tras las rejas. Esa es la raíz de todo este asunto, y por nuestra parte pues debemos hacer nuestro trabajo. Creo que estamos haciéndolo en la medida también de las condiciones que se presentan aquí en la Asamblea Legislativa. Por lo menos esta como una oportunidad para tomar conciencia, que yo creo que también hace falta a nivel social, del tipo de problemas que representa esto, porque yo creo que ustedes como legisladores lo tienen muy claro, pero creo que esto también debe de tener un soporte social, es decir, la gente debe saber qué está pasando. Efectivamente. ¿No? Y la gente de alguna manera, debe apoyar lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Yo creo que en lo particular en el combate a la delincuencia organizada que explota laboral y sexualmente a los niños, tenemos absolutamente todo el apoyo. No fue así en el caso del aborto, fue mucho más polémico, pero aún así tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Claro. Esperemos que nos puedas acompañar otra ocasión, diputado, probablemente para esta ley de trata de blancas que estará por mandarse como iniciativa, según entiendo. Cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias. Este fue El Ciudadano en Opinión Pública con el diputado Tomás Pliego. Regresamos. $1.300 millones de personas viven con menos de $1 al día. 2.800 millones de personas viven con $2 al día. Pero la pobreza va más allá de cifras y de números. Y el día de hoy le vamos a presentar un estudio realizado por Lexia, y ya está con nosotros Alina Ross. Alina, la pobreza va más allá de los números. Sí, así es. Se ha hablado mucho sobre datos, se ha estado dando muchos números al respecto. Sin embargo, es momento de empezar a comprender este problema, ¿no? Empezar a comprender que tenemos que comprenderlo primero, ¿no? Más allá de los números.
Ahora, tú has trabajado haciendo estudios para Sedesol, para la Secretaría de Salud. Lo que más te ha sorprendido es que muchos pobres no se perciben como tal. Sí, entre otras cosas hemos encontrado eso, ¿no? Hay gente que está en situación de pobreza, sin embargo ellos no se autoperciben como pobres y creo que esta es una de las partes clave para empezar a hablarles a ellos, ¿no? Otra cosa que hemos encontrado es que también pues es importante incluir su voz, ¿no? Mucha gente ha investigado sobre los pobres, los ha cuantificado, pero no se les ha preguntado a ellos qué opinan sobre su situación, entonces pues es sumamente relevante, ¿no? Contemplarlos para poder comprender este problema también. Ahora, en México, concretamente, no podemos esperar sentados a que el gobierno nos resuelva la situación de la pobreza. Hay que trabajar en equipo. ¿Cuáles son las sugerencias que están haciendo ustedes? Pues más allá de sugerencias son cosas que hemos encontrado, planteamientos de gente que está muy concentrada en estudiar la pobreza, en comprenderla también, gente por ejemplo como Prahalad, que es un teórico indio, que escribió un libro que se llama La oportunidad de negocios en la base de la pirámide, y lo que él plantea es que ya no es un problema que competa solo a los gobiernos, ¿no? Solo al gobierno y al dinero público. Porque el gobierno por sí solo no va a poder hacer nada. Es demasiado grande, entonces es necesario que se tenga la participación también de la industria privada, de las empresas. Finalmente lo que dice es que las marcas son las que están más cerca de ellos, viviendo cotidianamente y conviviendo día a día con ellos. Pero bueno, pues además también hace falta que se involucren las ONGs, la sociedad civil y también que se involucren las mismas personas que están en situación de pobreza. Y esperemos que si ponemos y todos nos unimos, empresas, gobiernos y sobre todo las personas que necesitan esta ayuda, podamos salir adelante aquí en este México que tanto queremos todos. Así es muy importante entender eso, ¿no? No es solo un problema que ya compete a los gobiernos, es algo que compete a todos. Y bueno, la gran conclusión de esto sería que pues es necesario seguir investigando, seguir observando, pero incluirlos también, ¿no? Preguntarles ellos qué opinan, cómo se sienten respecto a su situación, cómo se autoperciben. Muchísimas gracias, Aline Ross. Nosotros seguimos aquí en Opinión Pública. El día de hoy, con motivo del Día Mundial de la Tierra, tenemos con nosotros al director de campañas de Greenpeace, Gustavo Ampugnani. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. En este programa hemos tratado varias veces temas ecológicos, cómo reacciona la gente respecto a estos temas. De hecho, los hemos medido para ver los niveles de interés que hay entre el auditorio del canal, que dentro del auditorio del canal sabemos que es un tema importante, lo que son temas ecológicos. Pero si lo comparamos con la actitud de la preocupación de la gente hacia la ecología en general, el promedio del ciudadano, estos datos no son tan simpáticos, o por lo menos no creemos que incluso serían de preocupación. Esto es población promedio. No sé ustedes qué datos tengan en este tema. Bueno, nosotros no solemos hacer encuestas para medir, digamos, la percepción de la gente con respecto a los temas ambientales. Lo que sí hemos visto, o sea, es que en los últimos años se ha incrementado el número de gente que ha participado con Greenpeace. Más ¿sí? afiliados. Afiliados. Y nosotros les llamamos sociodonadores, que son personas que hacen un aporte mensual para financiar el trabajo de la organización, porque la organización no recibe fondos ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de empresas. Ahora, pero Gustavo, ustedes también ahí han sido más agresivos. Yo he visto que están en centros comerciales, sí. Están en tiendas de autoservicio, tienen edecanes. Claro, por supuesto, digamos, al no recibir dinero de grupos de presión, de empresas, de partidos políticos o de gobiernos, digamos, nos vemos obligados a tener una estrategia más agresiva de recaudación de fondos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que en los últimos 5 años, digamos, se ha incrementado muchísimo la población de lo que nosotros llamamos sociodonadores. ¿La cantidad de gente y también los montos? No, los montos van en un promedio de 100, 114 pesos, 115 pesos por mes, por persona. ¿Sí? Greenpeace México hoy tiene 30.000 personas que aportan mensualmente con dinero para financiar el trabajo de la organización. Lo que es importante quizás mencionar, que esto tomó mucho esfuerzo y en 2008, el año que Greenpeace cumple 15 años de trabajo en México, podemos presumir que tenemos estos 30.000 sociodonadores y con varias campañas ambientales trabajando. Pero sí, digamos, compartimos en que en general
digamos, las preocupaciones por el medio ambiente no son tan generalizadas como nos gustaría ver. Yo creo que esto obedece a que, bueno, por un lado son otras las prioridades que tiene el común de la gente, ¿sí? Digamos, nuestro país quizás en términos económicos no está tan bien como nos gustaría. Pero en eso, Gustavo, digo, esto no, en términos de situación económica, no creo que tengamos más problemas, tal vez ahora sí, pero en general, históricamente, que los argentinos, que los brasileños, que los uruguayos, y yo tengo la impresión en datos comparados de que estas sociedades se preocupan, son más ecológicas, digamos, o tienen más preocupación por estos temas. Puede ser, puede ser. De todas formas, yo creo en México sí, digamos, estamos empezando a ver una mayor preocupación. No es la que nosotros nos gustaría ver. Por ejemplo, el año pasado, el 2007 fue el año del cambio climático. Digamos, todo el mundo estuvo hablando del cambio climático. Claro. ¿Sí? Esto despertó mayor conciencia. Quizás aún los números no lo reflejan, no lo refleja la participación de la gente en campañas ambientales. Digamos, que nosotros podamos tener 30.000 sociodonadores quizás no es representativo de toda la población mexicana por su interés por el medio ambiente. Esto lo que significa es que organizaciones como las nuestras todavía tenemos mucho por hacer para no solo integrar y sobre todo a en la la parte de campañas, que es la exactamente, que te toca a ti. sí, que la gente se una a las campañas que, bueno, en este caso Greenpeace trabaja. Si estuvieras hablando al público en general, ¿cuáles dirías que son las razones por las cuales un ciudadano se tiene que comprometer con Greenpeace? Pues yo creo que principalmente por el problema del cambio climático. Sí, está más que documentado cuáles son los impactos del cambio climático a nivel global, cuáles son los impactos para México. Digamos, realmente hay un consenso a nivel mundial de que hay que tomar acción en los próximos 10 años para evitar las peores consecuencias del cambio climático a lo largo de este siglo XXI. Sí, entonces... Eso en sí mismo sería un argumento. Sí, por supuesto, porque los impactos ya se están sintiendo. Olas de calor, inundaciones, sequías, huracanes más fuertes, digamos, la gente está empezando a ver esto. Basta o lo ver sufre, estos días, ¿no? exactamente, Claro. o lo sufre en carne propia o ve que otros lo están sufriendo. Entonces, sí hay una sensibilización por esto. Y por otro lado, las acciones que puede tomar la gente común, digamos, no estamos hablando de las autoridades, poder legislativo, o las empresas, sino la gente común lo que puede tiene hacer para cosas cambiar que hacer. esto. Claro. Sí, entonces tomar medidas de eficiencia energética, y por ejemplo. ahora en el Día de la Tierra sería tal vez un buen momento. Exactamente, para este es un buen momento, ¿no? para reflexionar en torno a esto. Gustavo, espero que nos puedas acompañar nuevamente en otra ocasión. Ahora fue por el Día de la Tierra, pero claro que sí. Hoy por lo menos hablamos de otros 5 temas que creo que deberemos de cubrir de manera más completa, más cabal. Por supuesto, muchas gracias. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Regresamos. Si bien es cierto que no se ha debatido del todo cuáles son las propuestas del presidente sobre esta reforma energética, Viviana, da la impresión de que por la credibilidad que tiene el mismo presidente, por sus niveles de aprobación y porque suena como muy sensato que haya bonos ciudadanos, que haya más transparencia, que en su anuncio dijo que no se iba a privatizar, cerca de 3 de cada 4 ciudadanos estarían apoyando esta iniciativa de ley. Y en el tema de la pobreza, sin lugar a dudas, el desafío más importante del siglo XXI, vemos que los números no son lo importante aquí, sino darnos cuenta del fondo que hay atrás de esto. Así es. Pero bueno, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Esto es Opinión Pública. Recuerde, lo esperamos aquí la próxima semana, domingo, 6 de la tarde. Que pase buena semana.